Muchas gracias, presidente. Yo voy a hacer algunas observaciones, seguramente van a sonar desilvanadas de las notas que iba tomando a medida que intervenía el señor ministro. Lo primero es que aquí se hicieron algunas claridades, pero nosotros esperamos que para el plan de desarrollo y en el presupuesto se vea reflejado con mayor claridad cuál es la política de seguridad y defensa de este gobierno. Nosotros necesitamos saber cuáles consideran ustedes las principales amenazas internas y externas, cuáles son los objetivos estratégicos, las líneas de acción, las metas, cuál va a ser la financiación y la matriz de responsabilidad frente a esos temas. Los colombianos necesitan esa claridad, además, porque a uno lo miden por resultados, y para tener claridad de resultados necesitamos saber cuáles son las metas y cuáles son para este gobierno esas amenazas internas y externas que se quieren combatir. Dos, la seguridad y la justicia son un binomio inseparable. No importa qué tan buena sea la capacidad operativa si no funciona el sistema judicial. Nosotros necesitamos esa articulación y uno siente preocupación por varios anuncios, no solo el anuncio de la disminución de 800.000 millones, sino que el ministro de Justicia también dijo: devuelvo 200.000 porque no vamos a construir más cárceles, a pesar de que se ha declarado la inconstitucionalidad del Estado en el tema penitenciario y carcelario, en el cual ha tenido un liderazgo el senador Cepeda y sabe que así es. Entonces ahí nosotros también tenemos una preocupación. Aquí se habla de la importancia de desarticular las estructuras criminales y de la importancia de la inteligencia del Estado. Nosotros coincidimos con eso, no solo con la necesidad de desarticular las estructuras, sino que un elemento importante para desarticularlas son las fuentes de financiación, y eso va directamente vinculado, por ejemplo, a la UIAF. Eso va directamente vinculado a establecer un mecanismo que nos permita saber de la información que esa unidad le entrega a la Fiscalía, cuánto realmente llegan a feliz término, en cuánto se da de manera real la extinción de dominio, y hay que solucionar el problema de convertir la extinción de dominio en un proceso tan dispendioso como el que es hoy, donde termina otra vez en manos de testaferros, de criminales, esos bienes, o el Estado termina haciendo lo que no tendría por qué hacer, que es administrando bienes de bandidos que se convierten en un gran foco de corrupción. Nosotros entendemos que este gobierno tenga una visión diferente sobre la lucha contra el narcotráfico, pero nosotros sí queremos saber cómo se va a dar esa lucha, porque se ha comprobado que cuando uno no hace una política integral a toda la cadena, termina fracasando. Aquí uno no puede escoger a quién. Entonces nos dicen: el foco no va a ser los cultivos ilícitos, no vamos a judiciar los cultivadores, no hay fumigación, no va a haber erradicación forzosa, solo sustitución de cultivos ilícitos. Seguramente vamos a tener que enfrentar una realidad fáctica, y es que hoy Colombia tiene aproximadamente 200.000 hectáreas de coca. Depende de quién haga la medición, si la hace Naciones Unidas o la Casa Blanca, pero el número sí es un número altísimo que jamás habíamos tenido. Eso además tiene otra realidad, es que hoy está modificada la hoja de coca y nosotros hoy tenemos muchas más cosechas al año. ¿Qué problema tenemos? En Colombia solo hemos logrado una reducción ostensible de cultivos ilícitos cuando hemos combinado, óigase bien, combinado fumigación aérea con glifosato, erradicación manual forzosa y voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos. Y qué bueno no tener el síndrome de Adán, sino estudiar qué ha funcionado y qué no ha funcionado de eso. Porque, por ejemplo, el programa de familias guardabosques fue un programa integral, como parece que lo está planeando este gobierno, donde hay un componente económico, un componente de acompañamiento social y ambiental y un componente de proyecto productivo. Y ahí a uno le quedan muchas lecciones. La primera es cuando se dio el incentivo económico estaba ligado a que se diera una verificación internacional para ver que sí se había erradicado el cultivo y que sí se mantenía limpio, pero además se creó un incentivo muy bonito que eran los contratos colectivos, porque no se trata solo que esta finca erradique, sino mantener las veredas libres de cultivos ilícitos. Y el acompañamiento social y ambiental se dio con cosas como cultura de la legalidad, bancarización, ahorro, un montón de cosas a las comunidades,
y los proyectos productivos se hicieron con un enfoque donde se tenían que cumplir 3 requisitos: que tuviera garantizado el mercado, que se pudieran hacer alianzas con el sector privado y que generara como mínimo 2 salarios mínimos legales vigentes. Y por eso fue que en su momento, teniendo en cuenta las tierras y esos componentes, elegimos cacao, caucho, cafés especiales, palma y forestales. Entonces eso es muy importante. Nosotros logramos tener en algún momento presencia en 26 de los 32 departamentos. Otro punto que se tocó aquí: el trabajo de las fuerzas militares en los territorios. La acción integral no es nada nuevo, es constitutivo de la esencia de lo que históricamente vienen haciendo nuestras fuerzas militares y de policía, que en algunos momentos se ha llamado acción integral o como quieran, pero siempre lo han hecho. De hecho, nuestra fuerza pública ha participado en la construcción, mejoramiento y pavimentación de vías como Junín, Barbacoas, Tibula, Gabarra, la transversal de la Macarena, que esperamos que llegue a feliz término, que empezó desde 2009 y son 221.000 kilómetros, los 15 kilómetros de mejoramiento, por ejemplo, en Montes de María. Han participado en la construcción de puentes militares en el Caquetá. En el Caquetá nuestra fuerza pública está haciendo una red de frío para más o menos 400 productores lecheros. Entonces esto no es nuevo, ya lo vienen haciendo. Qué importante que se pueda hacer más, porque para nosotros es claro, y en algún momento eso lo diseñó mi general en la curva de Ospina, que la presencia del Estado tiene que ser una presencia integral, que no basta con que llegue la fuerza pública, que tiene que llegar la integridad de la institucionalidad, y que parte del lazo de confianza entre la fuerza pública y la comunidad se da a través de estas intervenciones y acciones integrales que no son nuevas. Y ahí también es muy importante el tema ambiental, y nosotros desde el 2021, en el 2021 se creó la Brigada de Atención y Prevención de Desastres, que más o menos estaba calculada para 950 miembros de la fuerza pública. También hemos trabajado, por ejemplo, en la operación Artemisa. O sea, el tema ambiental no es un tema ajeno, no es un tema ajeno a la fuerza pública, y es un tema muy importante, porque el tema, por ejemplo, de la deforestación está ligado a la minería ilegal y el narcotráfico. Entonces, ese ha sido un tema fundamental, y qué bueno que se fortalezca, como es bueno que se fortalezca el tema de salud y Cotecmar. Desde 2019 Cotecmar ha construido lanchas tipo ambulancia de traslado medicalizado fluvial, pero se ha focalizado en municipios PD. Qué bueno que esto se pueda ampliar para todas las zonas y todos los municipios del país que lo requieran. Bienvenido todo lo que se haga en este sentido, pero uno tiene varias preocupaciones. Usted lo dijo aquí, ministro, y la esperanza que tenemos todos los colombianos es que la nueva visión del gobierno, mucho más integral, no afecte la misión constitucional y legal que tiene la fuerza pública, que es garantizar la vida, la integridad del territorio, la defensa, los bienes, los derechos de los colombianos, y eso incluye, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada del trabajo. Si estamos hablando de casi 10 departamentos donde se están presentando invasiones de tierra. Y nos dicen, no queremos afectar esa misión, queremos ampliar la acción de la fuerza pública, pero eso va en contravía del anuncio de reducción de presupuesto y OPIS. Y ahí yo tengo una observación frente al tema del servicio militar obligatorio. Qué rico uno poder tener una fuerza pública donde todos sean, por ejemplo, soldados profesionales, pero fiscalmente no es posible. Es que hoy gran parte de nuestra fuerza pública se da gracias a esas personas que prestan el servicio militar obligatorio en el ejército o en la policía. Y mire, en eso también hay que hacerle claridad al pueblo colombiano. Y es que en Colombia un bajísimo porcentaje de la población presta el servicio militar. Más o menos el 3.5% de los ciudadanos entre 18 y 24 años de edad prestan el servicio militar. Porque como lo decía aquí el senador Pérez, además existen muchas exenciones para la prestación de ese servicio. Y hoy nosotros tenemos una preocupación, y es qué va a pasar si dejan de prestar el servicio militar, y quién va a suplir esos hombres, y si nosotros fiscalmente tenemos la posibilidad de cubrir, por ejemplo, con soldados profesionales ese déficit. Yo creo que no, señor ministro. Y creo que no, porque además
hay que decirlo con claridad a los colombianos, es muy inflexible el presupuesto de seguridad y defensa. Tradicionalmente el 94%, y en este último año, por la ampliación, el 80% del presupuesto del último año de seguridad y defensa fue inflexible, porque es un presupuesto que va para pago de quienes, del personal, para asignación de retiro, para pensiones, para sistema de salud, y lo que queda en realidad es muy poquito para inversión, y lo decía el senador Pérez, para inversión en un momento donde nosotros tenemos unos retos enormes, porque también hay que hablar con claridad. En los países que se ha podido hacer una disminución de pie de fuerza es porque esa disminución se suple con tecnología, con inversión en tecnología. Nosotros lo que no podemos hacer, cuando usted dice, señor ministro, tenemos que recuperar el control del territorio, aquí yo misma lo he expresado no sé cuántas veces. Ese es un problema no solo de Colombia, sino de América Latina. Y es, cuando el Estado no logra el control del territorio, esos espacios vacíos los ocupan los criminales. Pero nosotros no podemos pretender ocupar el territorio si no tenemos presupuesto, si no tenemos hombres, si no tenemos tecnología y si no tenemos capacidad. Y en eso también tenemos que ser claros. Es que cuando un país adquiere tecnología para seguridad y defensa, no es porque sea un país belicista o esté buscando la guerra, por el contrario, es porque eso es capacidad disuasiva, y Colombia necesita tener esa capacidad. Nosotros compartimos el tema de los derechos humanos y de la transparencia, pero aquí yo también tengo que ser clara, señor ministro. Colombia ha tenido históricamente una fuerza pública civilista, respetuosa de la Constitución y la ley de los derechos humanos. Y cuando los miembros de la fuerza pública se han apartado de ese mandato, han tenido que responder ante las autoridades competentes. Y bienvenida a la celeridad de los procesos, porque además eso ayuda a la legitimidad de la fuerza pública, pero procesos que se ajusten a los derechos que tienen los militares y policías y que tienen todos los colombianos, a una justicia imparcial, a una justicia pronta, a una justicia donde ellos puedan controvertir y a una justicia donde sea el juez natural el que los juzgue. Entonces, bienvenido todo lo que implique celeridad en procesos, pero también con todo el respeto al debido proceso y a los derechos que los soldados y policías tienen, como los tienen todos los colombianos. Nosotros también creemos en la importancia de vigilar el gasto, pero que eso no ponga en riesgo algunos temas que tienen que ser reservados por la seguridad nacional. En eso yo creo que se tiene que salvaguardar un mandato que además es legal, de unos temas que tienen que ser salvaguardados. Y aquí, finalmente, yo quiero señalar algo con el tema de paz total, señor ministro. Y lo hemos discutido muchas veces porque, como lo decía el senador Pérez, y se nos nota la vejez, el senador Cepeda y yo somos los más antiguos en esta comisión, y muchas veces hemos debatido el tema del sometimiento. Y en eso hay que hacer claridad con varias cosas. La primera es, nosotros jamás nos hemos negado a procesos de negociación, de sometimiento, de movilización y desarme. Hemos cuestionado, y lo he hecho yo en lo personal, incluso algunos del partido no, pero yo sí, algunos puntos. Primero, que a cada proceso se le denomine proceso de paz, porque se le vende una ilusión a los colombianos que creen que con la desmovilización de estructuras criminales basta para que el país esté en paz. El nombre real debería ser procesos de desmovilización y desarme de estructuras criminales, porque al final del día eso es lo que pasa. 2. Colombia tiene que cerrar la puerta giratoria. Para los colombianos es muy grave ver que ese bandido paga, que es que aquí el criminal entra a un proceso de movilización y desarme, recibe una serie de beneficios, vuelve y delinque, cambia de brazalete y vuelve y se somete. Eso genera una espiral de violencia y lo único que sirve es para reencauchar estructuras criminales. Aquí yo ponía el ejemplo de Otoniel, que fue guerrillero, fue paramilitar y terminó como comandante del Clan del Golfo, o el mismo Iván Márquez. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos procesos? Fue representante a la Cámara en un proceso, después
fue senador y no se posesionó, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. A eso hay que ponerle punto final, porque eso envía un mensaje perverso a la sociedad, y es que delinquir paga. Porque aquí hemos dicho mucho, sí, hay que darle oportunidad al que delinque, pero ¿cuántas? Y el ciudadano bueno y el que no delinque, ¿como para cuándo? El ciudadano que no pertenece a estructuras criminales, que no mata, que no secuestra y que no es terrorista, ¿como para cuándo? Y otro tema en el que nosotros hemos sido críticos, muchas veces, siempre, los procesos de sometimiento o estos mal llamados procesos de paz exigen sacrificar algo de justicia, pero lo peor que puede pasar es que se siga sacrificando toda la justicia, porque los procesos con impunidad nunca van a permitir paz, porque los procesos con impunidad revictimizan a las víctimas, porque les niegan sus derechos a la justicia, a la reparación y no reparación, porque terminan convirtiéndose en un incentivo perverso para que otros sigan delinquiendo. Y ahí nosotros queremos hacer claridad. Y mire, uno negocia cuando tiene algo que ganar. Y en esto yo le hago un llamado de atención a los gobiernos. Y es, uno negocia cuando tienen algo para ofrecerles, pero si les decimos, les vamos a legalizar el negocio del narcotráfico, no los vamos a perseguir, vamos a levantar órdenes de captura, vamos a renegociar extradición y un etcétera, etcétera, infinito de beneficios. Sin ninguna exigencia es muy difícil que eso se dé, es muy difícil que eso salga bien, porque finalmente están muy cómodos. Y aquí también quiero hacer un llamado, y es, cuando uno habla de garantes de los procesos, los garantes no pueden ser aliados de alguna de las partes. Para ser garante en un proceso es muy importante que se genere confianza en los colombianos, que esa persona va a ser, nadie es totalmente imparcial, pero por lo menos que no va a favorecer a uno de los que están en la mesa. Y yo simplemente quisiera dejar de manera desilvanada, a partir de la exposición que usted hizo, señor ministro, esas observaciones para la reflexión.